Bueno, pues primero quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Quién aquí alguna vez ha salido a compartir a la calle así como evangelismo en las calles? Nadie, Jus, Cristina, ok, muy bien. Algunos de por acá, más o menos. ¿Cuenta contar chistes con los amigos? No cuenta. Pero bueno, ¿es fácil, es difícil? ¿Qué consideran? Es difícil, ¿verdad? Y es difícil a veces el primer paso, ¿no? El de acercarse a hablar con alguien, porque ya uno trae prejuicios, ¿no? Trae algunas cosas como de, ay, pero ¿qué me van a decir? Pero bueno, hoy vamos a hablar la parte del intelecto, porque nosotros decíamos la vez pasada que nosotros decimos que Dios es hecho, Dios más bien nos hizo a nosotros a imagen y semejanza suya en cuanto a intelecto, emociones y voluntad, ¿no? Creo que yo no lo resumiría nada más en esas cosas, hay mucho más que decir, pero a grandes rasgos creo que es muy cierto, ¿sale? Vamos a orar porque vamos a aprender a cómo apelar esta parte del intelecto, porque Dios hace eso con nosotros también para hacernos llegar su mensaje y es una parte importante. Entonces vamos a orar para que el Señor guíe este tiempo. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, estudiando más bien tu palabra, Señor, sabiendo o aprendiendo lo que tú quieres que hagamos nosotros con esta parte, Señor, cómo compartir, Señor, acerca de nuestra fe con las personas. Y hoy te pedimos porque esto sea de mucho fruto y mucha bendición para todos nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos preguntando esto. ¿Está la palabra de evangelizar en la Biblia? La palabra evangelizar, ¿está en la Biblia? No, ¿verdad? ¿Qué palabra sí está? Evangelio, ¿verdad? Vamos a ver que la palabra evangelismo, aunque no se encuentra en la Biblia, ¿okay?, proviene de la palabra en griego euangelizo, que se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento. A ver, pero ¿cómo si dijimos que no estaba? ¿Ok? La palabra eu, que es la primera parte de esto, significa bueno. Y angelos significa mensajero o ángel. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría significar? Dar, ahí dice, buenas noticias o buenas nuevas, ¿no? Buen mensaje o buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Entonces, es el mensaje bueno, podríamos decir. Ahora, esta palabra evangelizo que podemos encontrar nosotros en la Biblia, la podemos encontrar ahí en primera a los Tesalonicenses 3:6, por ejemplo. Vamos a leer nada más ese. ¿Quién lo tiene? Ahí les dejo el otro, el de Lucas, para que lo vean. Pero van a ver ahí que no dice la palabra evangelizar, pero sí viene esta acción de anunciar buenas nuevas. Primera a los Tesalonicenses 3:6. ¿Quién lo tiene por ahí? Pero cuando Timoteo volvió a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vemos como también nosotros a vosotros. Esa palabra buenas noticias, ¿okay?, es precisamente uno de los contextos en los que se habla esto, ¿sale? Y que se utiliza precisamente esta palabra. Ahora, aquí me aparecieron todos de una, pero la idea era que llegaran algunos cada cierto tiempo. Pero bueno, a ver, vamos a ver, creo que sí. Ya pasamos por acá. Aquí está, listo. Ok. Jesús es nuestro primer ejemplo del evangelismo. Hoy en día existen algunos grupos que incluso dicen, no, el evangelio no se comparte o no es importante compartir el evangelio, porque de hecho pues Dios va a escoger a las personas y no es necesario que nosotros vayamos a predicar, ¿no? Si esto fuera cierto, pues Jesús no haría lo que hizo, porque nuestro Señor Jesús hizo evangelismo precisamente porque Él tenía compasión, Él tenía un corazón hacia las personas. Este corazón lo vamos a ver en Mateo 9 del 36 al 38, si alguien me puede ayudar a buscarlo, y vamos a decir otro principio y otro pasaje. Nada más el primero, Marcos 1:14, ¿ok? Ahora, dentro de estas cosas que se dicen, también se dice, bueno, está bien, vamos a predicar, pero ¿es solamente efectivo o es nada más efectivo compartir el evangelio personalmente? O sea, yo con una persona. El evangelio a multitudes. ¿Alguien ha visto a alguien en la calle así predicando el evangelio a la gente? ¿Lo han visto? ¿Sí lo han visto? Ahí en donde yo vivía en la Ciudad de México había un señor que estaba como, ya tenía algo mal, pero siempre salía con su Biblia a predicar el evangelio. Lo raro es que decía un montón de groserías y cosas raras, ¿no? Pero bueno, a veces así es como la imagen que nosotros tenemos del predicador de la calle, el que le predica a las multitudes y está loco o no le importa que lo vean. Pero, ¿qué creen? Jesús hizo lo mismo. Vamos a ver, ¿alguien tiene Mateo 9 del 36 al 38?
Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Creen, entonces que Jesús tenía un corazón hacia las multitudes? Sí. ¿Le predicaba así a las multitudes? Marcos 1:14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Ok. Ahí a las multitudes, ¿no? Podemos ver más detalles de esto. ¿Quién se acuerda una de las predicaciones con más gente de Jesús? ¿Cuántos eran? A los 5,000. Y pensamos que eran 5,000, pero generalmente se contaba nada más a los varones. Entonces habrán habido ahí más de 10,000 personas, por lo menos, ¿no? Pero bueno, ahora, Jesús practicó el evangelismo personal y esto es precisamente lo que vamos a hablar. No es que las multitudes estén mal hablarle, yo creo que es muy bueno. Yo lo he hecho en el centro, en el Zócalo, allá en la ciudad, por ejemplo. Pero creo, y eso sí pienso, que a veces el platicar personalmente con alguien nos da más oportunidad de conocerle, de poder hablarle y de apelar a más cosas. Ahora, vamos a ver aquí el ejemplo de Jesús que aprovechó en esta oportunidad. Vamos a ir a Juan, capítulo 4. Si me pueden acompañar en sus Biblias y vamos a leer ese relato muy popular en cuanto a una mujer samaritana, ¿sale? Vamos a ver qué es lo que va pasando aquí a partir del... Bueno, primero vamos a leer la historia, es del versículo 7, les pido que me acompañen con sus vistas mientras leo y ya vamos a hablar acerca de qué detalles podemos ver en la interacción de Jesús con esta mujer. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Eran personas que no se llevaban. Hace rato hablaba con un amigo que decía que a los regios, a los de Monterrey, no les caemos bien a los chilangos, los de la ciudad, ¿no? Y viceversa, creo también no me caen muy bien los regios. Entonces digamos que era algo así, era una interacción entre dos pueblos que tal vez no se caían bien. Respondió Jesús, versículo 10, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Okay? Ustedes sabrán qué es esa referencia. Él está predicando el evangelio. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, del cual bebieron él y sus hijos y ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarlas. Ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Alguien conoce qué es lo que pasa más adelante? Vamos a resumirlo simplemente en palabras. Él le pregunta, trae a tu marido y dice, no tengo marido, ¿verdad? Porque 5 maridos has tenido. O sea, de alguna manera Jesús le interpreta, o él más bien sabe o conoce a esta mujer desde antes. Y bueno, esta mujer reconoce a él, tú eres profeta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la primera parte de la interacción. Jesús hizo contacto con una mujer iniciando una conversación con ella. Eso es lo primero de todo, ¿verdad? Y es lo más difícil, acercarse a una persona y aparte a veces a una persona de la cual podemos tener prejuicios, ¿verdad? A veces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar y vemos a alguien que está tatuado o que tiene cosas o está vestido raro, a veces decimos, no, con este no, ¿verdad? Mejor voy con la señora que está con sus hijos, ¿no? Y yo no le quiero ir a predicar al borracho porque ni me va a escuchar, porque algo, ¿no? Y este se ve de otro lugar, no me va a entender. Bueno, esta es la parte más difícil y la única manera de superar esta parte es hacerlo. No hay otra manera, ¿no? El Señor nos convence de que es algo bueno, entonces hay que hacerlo. Ahora, Él estableció un terreno común. Ese pozo del que estaban hablando era un lugar en el que ellos, digamos, tenían cierta historia, pero aún Jesús no aprovecha eso, sino que le dice esto: la mujer necesitaba agua y Jesús necesitaba agua, por eso estaban en el pozo. ¿Qué necesidades tiene la gente allá afuera que Dios pueda suplir? ¿Quién me puede decir ejemplos? Paz. Muy bien. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Hace rato oramos por algo que siempre se ora. Salud, ¿no? Ok. La gente de afuera tiene necesidades que Dios pueda suplir.
Ese es uno de los primeros canales con los cuales nosotros nos podemos relacionar con las personas, ¿no? Entonces, Jesús hizo esto, se relacionó con un terreno común, hay muchos, ¿ok? Jesús después despertó su interés. Cuando él habló, dijo, agua viva de no tener sed jamás, y llamó su atención, ¿no? Que es el versículo 10 lo que encontramos ahí, que es algo que ella tal vez no comprendía. Esto es tal vez como el factor que después lo vamos a ver un poco más, pero es como el factor de decirle a la gente lo que la Biblia dice y que a veces les pueda sorprender, ¿no? Por ejemplo, María, la madre de Jesús, ¿tuvo más hijos? Sí, eso le sorprende a mucha gente, ¿verdad? Porque es la Virgen María y siempre virgen. No, realmente no, ¿verdad? Esos son ese tipo de factores. Otra cosa, por ejemplo, que la gente no lo sabe, ¿mis obras me pueden llevar al cielo? Esos tipos de cosas que son enseñanzas que las personas típicas, tal vez de contexto católico o incluso de otros contextos, no conocen, cuando lo escuchan dicen, oh, esto me sorprende. Él está hablando y está como dando ese factor sorpresa que a la gente le está llamando la atención. Eso le interesa a las personas. Especialmente, por ejemplo, esa de que no necesitas obras para ir al cielo. La gente lo escucha hasta el cansancio, ¿ok? Y vamos a ver el último, y esto es a lo que vamos a apelar especialmente hoy. Jesús hizo que la mujer preguntara y pensara, ¿ok? A veces cuando uno va a compartir el evangelio se puede volver como una especie de monólogo. Y a mí me ha tocado estar con algunas parejitas que de repente están sentados escuchando y yo nada más estoy hable y ellos de repente así, y a veces hasta con el celular o haciendo cualquier otra cosa y no me están prestando atención, ¿ok? Eso pasa muchas veces cuando yo no interactúo con ellos. Es muy importante hacerlo reflexionar, hacerle a la gente pensar acerca de esto. Ahora, no estamos viendo aquí todavía el proceso del orden, pero ahorita estamos viendo esas características de la predicación de Jesús y por eso vamos a tomar de ahí precisamente. Si se fijan, además, Jesús está apelando a diferentes partes. Está apelando a las emociones, al intelecto y a la voluntad. Bueno, eso vamos a hablarlo, que eso realmente lo hace el Espíritu Santo. Ahora, yo les puse aquí esta diapositiva y quiero que la lean. ¿Alguien me puede leer lo que dice ahí? La edad de la ignorancia comenzó con el sistema cristiano. ¿Conocen personas que piensen de esta manera? Que somos ignorantes, y que incluso de hecho se dice mucho, ¿no? Y hablando de las cruzadas y hablando de muchos temas históricos y dicen, bueno, los cristianos realmente no traen mucho y más bien con su ignorancia van arruinando el mundo, ¿no? Y salen los famosos progresistas que dicen, no, pues es que los cristianos, eso ya es muy anticuado. ¿A quién lo han llamado anticuado o conservador o algo así? A mí se me ha pasado, ¿no? Algunos por acá también, pero bueno. Yo quiero que vean esta frase porque realmente es una falacia. Si algo trajo, incluso en la historia del cristianismo, es el conocimiento y el poder tener conocimiento, ¿no? El poder adquirir conocimiento y reflexión, raciocinio. No sé si lo sabían, pero y me tocó alguna vez hablar con un amigo ateo acerca de esto. Pero estábamos hablando y él me estaba diciendo que Jesús es tal, que no sé cuánto, que no sé qué, cosas malas. Y me pregunta, mira, yo te quiero decir algo sobre Newton, ¿no? Sobre Isaac Newton. Y me dice, a ver, un ingeniero es mi amigo, ¿no? Y me dice, ¿qué me vas a decir del padre de todo lo que yo pienso y de lo que yo respeto? Le digo, era cristiano. Y escribió más teología de lo que escribió acerca de las leyes de la mecánica, ¿no? Que es lo que él escribió. Pero bueno, entonces está interesante esta frase, pero yo creo que denota total ignorancia. Sin embargo, el cristianismo no es ignorante en sí, ¿ok? Es locura, vamos a ver eso, pero no es ignorante. Vale. Vamos a comenzar hablando acerca de qué es el intelecto. Esta es una definición de acuerdo a la RAE, la Real Academia Española. Y bueno, hay varias definiciones, pero a mí me gustó esta que dice entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma humana. ¿Qué es el alma? Híjole, mejor no nos metamos en eso y aún puede haber muchas definiciones de acuerdo a diferentes contextos y aún el origen de la palabra. Y bueno, decía ahí entendimiento, tal vez convenga ver esta palabra porque está en la definición de intelecto. Potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. ¿Se puede hacer eso con la Biblia?
Por supuesto que se puede. Nosotros podemos utilizar de nuestro intelecto para poder conocer la Biblia, ¿sale? Ahora, hay barreras intelectuales que evitan que las personas conozcan o quieran conocer a Jesucristo. Ahora, estamos hablando de estas barreras intelectuales, pero no todas las personas las van a tener, ¿sale? Entonces, conviene mencionarlas, pero no vamos a decir que todas las personas las tienen. Dice ahí, mucha gente ha sido enseñada que el convertirse es ignorancia. Creen que el cristianismo es para ignorantes o gente que necesita una muleta, ¿no? Entonces dicen, eso es para los que de repente tienen un problema y quieren buscar una especie de trance y van a la iglesia y escuchan música y para ellos es los cristianos, ¿no? Gente supersticiosa, ¿ok? Eso es lo que muchos piensan. Para quitar esta barrera es importante estudiar la Biblia, ¿ya? Y ya vieron ahí que hay opciones para estudiar la Biblia. De hecho, tal vez al final les comento una otra. Y el estudio de cómo defender la Biblia se llama apologética. Esto no va a ser apologética, pero consideran en algún momento empaparse un poquito de la apologética. Ese es un tema que a mí me gusta y me apasiona un poco, pero vamos además a aprender a cómo usarla, porque el propósito de la apologética no debe ser debatir o tener la razón. Muchas veces, la gente hace objeciones intelectuales porque realmente no están, tendría que decir, están interesados, pero en algunos casos la gente tiene preguntas genuinas. Jesús hacía preguntas porque él quería que la gente pensara en cuanto a su relación, con él, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos que hizo con la mujer samaritana? Él hizo preguntas, ¿verdad? Al final les voy a citar de dónde he sacado como algunas porciones de este material que he preparado, pero bueno. Muchas veces las personas tienen respuestas genuinas y la única manera de poder responderlas pues va a ser estudiando nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien llega y me pregunta, ¿Jesús dijo ser Dios? ¿Quién me dice un pasaje? ¿Jesús dijo ser Dios? ¿Sí? ¿Dónde? Ok, por eso es importante nosotros estudiar la Biblia, ¿sale? No vamos a ser exhaustivos, pero bueno, ahí en Romanos ustedes pueden ver esta parte, ¿no? Y también en Juan capítulo 6. Bueno, barreras intelectuales comunes y sencillas de la gente que muchas veces son ignorantes, ¿sale? No creen en la existencia de Dios. Atacan el creacionismo. El creacionismo es el relato de Génesis de cómo se creó la tierra, ¿verdad? Y todo lo que hay en el universo. Y la última que puse yo es si Dios es. ¿Cómo es esta de si Dios? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay guerras? Si Dios es misericordioso, ¿por qué mandó matar gente? ¿No? Que son como algunas típicas, pero bueno, ahí nosotros vamos a poder aprender a responderlas siempre y cuando estudiemos la Biblia, que es algo que bueno, no lo vamos a hacer por medio de pero ahí les dejo como esta porción de por qué es importante, porque la gente hace estas preguntas, que en realidad, y lo que quiero aclarar acá, es que la mayor parte de la gente no son científicos o filósofos, digo la mayoría porque sí hay, pero la mayoría no son personas que realmente conocen esto, sino que lo han escuchado, ¿no? Muchas personas creen en la evolución, pero no pueden defender la evolución porque no conocen todo lo relacionado a ello. Entonces, bueno, ese es un problema, pero bueno, por eso es fácil estas. Ya con personas con un poquito más de conocimiento o algunas barreras más complejas, van a cuestionar el origen de la Biblia, que si fue escrita por hombres, que los evangelios, por ejemplo, hay discordancias, que realmente sabemos que no es cierto. Ahí hablamos un poquito de eso cuando vino Richard. El evento de la resurrección, que el atacar esto es muy, muy complicado para nosotros porque nuestra fe está basada en la resurrección. La historicidad de Jesús, que si Jesús era o no, ¿se acuerdan que también vimos un poquito eso la vez pasada cuando vino Richard? Y aparentes contradicciones, que también se tocó el tema, ¿no? Esas son algunas barreras más complejas y bueno, si no estamos preparados, nos va a pasar. Ahora, yo creo que de las personas que he hablado, aquí no me ha tocado tal vez salir tanto, pero ahí en la Ciudad de México, aunque las personas y en algunas zonas eran un poquito complicadas, yo diría que es apenas el 10% las personas que están muy, muy, muy cerradas ya, que de plano dicen, esto no me gusta, ¿sale? Ahora, yo quisiera hablarles acerca de esta figurita que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque podemos defender algunas cosas. Por ejemplo, una pista ahí que les puedo decir, tal vez como un concepto que de hecho yo lo vi en un video de alguien que defiende precisamente el creacionismo, habla acerca de esto. Cuando
se nos habla de la evolución, y para la evolución se requiere un cambio de especie a otra especie, ¿no? Hay como familias. Por ejemplo, el lobo y el perro son exactamente lo mismo, pero son caninos, ¿estamos de acuerdo? Eso puede nombrarse adaptación. Hay ciertas especies, ¿ok?, que son en común, pero no hay ningún registro, ni arqueológico ni biológico, datado a ninguna fecha en la que exista la transformación, o más bien la evolución de una especie a otro tipo de especie. O sea, no existe ningún registro de que un pez se haya vuelto un lagarto y de que un lagarto se haya vuelto un oso. No existe ningún registro de eso, es una teoría, sí. En la plataforma de los chicos lo manejan como evolución, es decir, Sí. la macroevolución que no está Correcto, la macroevolución es la que no está comprobada. Yo lo he visto como adaptación, que la adaptación sí es cierta, ¿no? Que podemos ver que se dice que, por ejemplo, no sé, a veces nacen con más dientes, incluso los niños son menos dientes y cosas así, ¿no? Que son adaptaciones. Bueno, esa es una. Otra es, por ejemplo, el origen del universo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que si yo tiro este micrófono así, caiga parado acá así? Casi ninguna, ¿no? Y tendría que aventarlo muchas veces para poder lograrlo. Las posibilidades de que el universo, y esto por ejemplo lo podemos ver en la segunda ley de la termodinámica, que nos habla de que generalmente tiende al desorden, el transporte de la energía por los diferentes medios que existen, ¿no? Es muy poco probable que el orden que tenemos nosotros hoy acá, que existe gravedad, que tenemos un sol que no nos quema, que tenemos todo lo que podemos ver y llamamos diseño del universo, no haya sido un diseño, sino que haya pasado por mera casualidad. De hecho, se requiere mucho más fe para poder creer eso de lo que se requiere creer que hay un diseñador. Entonces, hay muchas falacias, la mayoría de las personas no las tienen. Ahora, como ven, ahí pues de repente uno estudiando muchos temas acerca de esto y conociéndolos puede saber. David seguramente, que es doctor, nos puede hablar acerca de algunas evidencias acerca de cómo está construido el cuerpo, cómo tiene que ser diseño y no es algo origen de una evolución, ¿verdad?, sino origen de un diseñador. No todos somos doctores, no todos vamos a ser, no sé, físicos, matemáticos, biólogos. Entonces yo he aquí puesto algo que también tomo prestado de alguien para poder dar tal vez un ejemplo de algo que nosotros podemos hacer para hablarle a las personas de una manera pues sencilla y que no sea tan compleja. Vamos a decir que en este lugar tenemos lo que sería todo, perdonen mi letra, el conocimiento, ¿ok?, que existe del universo. Entonces, esto es todo el conocimiento en el universo. En el universo, ¿no? Vamos a poner unif para que no tengan que ver ahí mi fea letra. Y vamos a decir que aquí tenemos, ¿ok? A ver si nos da esto. Uy. Como que no me quiere dar esto. No me había dado problemas hasta ahorita. Ahí está. Tenemos aquí a Juanito, ¿okay?, que Juanito tiene tal vez una licenciatura. Y vamos a decir que entonces Juanito, que tiene una licenciatura, lo que él conoce del universo es esto que nosotros vemos acá. ¿Okay? Entonces, a mí se me hace muy optimista pensar que Juanito conoce tanto. Incluso esta porción se ve muy grande para lo que Juanito podría conocer acerca del universo. Pero digamos que eso es lo que él conoce. Aquí tenemos a Pedrito. Pedrito ya tiene más bien una maestría. Entonces, ya teniendo una maestría, miren, ya se incrementó mucho, ¿no? Y aquí vamos a tener a Albert Einstein. Y ya él conoce bastante más del universo, ¿no? Y vamos a pensar qué es eso. Pero si yo le preguntara a Einstein qué va a pasar en el futuro, ¿sabría responderme? No, ¿verdad? Incluso ya no existe. Pero digamos que en su tiempo él conocía todo esto. Yo no sé qué tanto se ve el de historia o de muchos temas, pero digamos que este es el conocimiento que toda persona posee. ¿Okay? ¿Qué dice el ateo o qué asume el ateo? El ateo lo que asume es que él conoce todo lo que está acá. ¿Por qué? Porque dice, yo ya exploré todo el conocimiento que existe y no encontré a Dios. El agnóstico todavía es más respetable y nos da más tiempo nos da más chance de poder platicar con él, porque reconoce, bueno, yo conozco una porción chiquita, pero no creo en Dios. No conozco todo lo que hay que conocerse,
pero ahí está en Dios. Entonces, si usted llega con una persona y dice, yo no creo en Dios, simplemente, oye, ¿por qué no crees en Dios? Bueno, simplemente no lo veo y creo que la ciencia lo dice que no existe. Si se quiere meter a ciencia, bueno, pueden irse por ese lado. Yo incluso ya no lo hago, aunque en algún momento lo hice y generalmente las personas no conocen y es fácil como ganar eso, pero es más sencillo decir esto. Le podemos preguntar, ¿tú conoces todas las cosas? ¿Conoces cómo funciona el universo? No. Ok, mira, yo creo que yo sí conozco a alguien que conoce cómo funciona todo y es Dios. Todo lo que tú podrías decir que conoces, ok, Dios sí lo conoce y aunque yo no lo conozco, yo creo en Él y yo confío en Él. Entonces, todo lo que yo puedo hacer o toda acción que yo llevo a cabo está basada en que yo conozco al creador del universo, ¿sale? Entonces, para hacerlo más rápido, si ustedes hacen esta figura, no se meten ni a biología, ni a historia, ni a muchos temas complicados, sino que pueden decir, mira, déjame hablarte de esto, date la oportunidad de tal vez ver aquí qué hay en esta área que tal vez tú no conoces, ¿no? Una figurita ahí que les puedo dar así como, ahorita que veo ya mis garabatos se ven medio, pero ustedes me entendieron, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una manera sencilla de no meternos en tantos problemas y poder comenzar una conversación. No es necesario con todas las personas, sino con aquellos que son un poquito más complicados de ganar, ¿sale? Ahora, el evangelio, porque ya hablamos algunas cosas complejas, pero el mensaje del evangelio es la cosa más sencilla del planeta. ¿Qué es hablar de los conocimientos que nosotros estábamos diciendo de que acerca de la evolución, que el origen de la Biblia, tal? Eso es barreras. Hay que quitar esas barreras si existen. Si no existen barreras, entonces comenzamos con lo que es el mensaje más sencillo del planeta. Dice ahí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Es un mensaje complejo lo que vamos a hablar? No. A veces lo complejo es solamente para quitar barreras, pero ya quitar esa barrera, el mensaje lo puede entender un niño. Es muy sencillo el mensaje del evangelio. ¿Sale? Ahora, vamos a leer este que está y váyanme apuntando porque vamos a hablar de lo que es importante que tiene que contener una predicación del evangelio. A veces dicen, híjole, pero yo no sé qué hablar o no sé qué cosas decir, porque yo puedo hablar de Génesis o puedo hablar de los jueces. ¿Qué puedo decir? Esto podremos decir que contempla todo lo que es el evangelio y este pasaje que yo puse aquí está mal. Pero bueno, lo que se lee ahí está bien. Si quieren, alguien me puede ayudar a leer mientras yo les doy el pasaje. ¿Quién me puede ayudar a leer con micrófono? Sí, lo que está en la pantalla nada más. ¿Sí? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Primera de Corintios 2. Está mal ese, por eso le decía. Es Primera de los Corintios 15, del 3 al 6. No, sí, del 3 al 6. ¿Okay? Primera de los Corintios 15, del 3 al 6. Ese es el correcto. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es importante? Primera cosa, ¿qué tenemos que explicarle a las personas? Que Cristo murió. ¿Okay? Después fue sepultado. O sea, murió, fue sepultado, porque ahí quien duda dice, no, quién sabe si realmente murió, tal vez solamente estaba ahí, pero no murió. Fue sepultado y dice ahí, resucitó al tercer día. ¿Todo esto cómo? Conforme a las Escrituras. Y apareció a muchas personas. Ahora, de aquí hay más, pero el evangelio completo es esto: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras, siempre conforme a las Escrituras. Y bueno, ahí hay muchos detalles. Pasaje que pueden apuntar. Entonces es 1 Corintios 15, del 3 al 6, ¿sale? Bueno,
Ahora vamos a la parte sencilla y con esto vamos a ver varios pasajes, ¿sale? Y esto es, ¿qué le vamos a decir a las personas o cómo podemos entablar una conversación ya que se han quitado las barreras que pueden haber o ya que en algún momento pues ya todo lo que las personas tenían duda o le evitaban escuchar el mensaje, cuando las personas ya están receptivas y quieren escuchar, ya cuando hice este contacto podemos comenzar de la siguiente manera, ¿ok? Primero hay que entender el principio de la muerte y el juicio, ¿no? Vamos a hacer esto de alguna manera práctica. Javier, ¿tú sabías que después de la muerte hay un juicio? ¿Sí? Sí sabías, ok. ¿Y dónde encontramos esto? Vamos a ver Hebreos 9:27. ¿Quién se lo sabe o quién lo puede buscar y leerlo? Porque está establecido que los Sí. que el hombre muera una sola vez Y después de esto, un juicio. Entonces podemos preguntar a las personas, ¿ok? ¿Tú vas a morir? Sí. ¿Yo voy a morir? ¿Ok? ¿Existen personas en la historia que no hayan muerto? Todos vamos a morir. Y nosotros creemos que lo que dice la Biblia es que va a haber un juicio. El Dios que conoce todo el universo nos ha dicho esto. Después de una muerte, la primera muerte, existe un juicio. ¿Ok? Ahora, en este juicio, ¿qué es lo que se va a juzgar? ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Ok. Por cuanto todos pecaron. ¿Ok? ¿Existe persona en la tierra que no haya pecado? ¿Quién me puede dar ejemplos de pecados? Adulterio, celos, mentira, robo. ¿Ok? ¿Quién aquí alguna vez ha robado? ¿Han robado tiempo en el trabajo? Dicen que no, ¿verdad? Pero han robado tiempo en el trabajo, se han hecho tontos en el trabajo. Yo sí, la verdad, en algún momento, y es eso, ¿no? ¿Quién alguna vez ha mentido? Ay, sí, ya. Si no levantan la mano, yo se las voy a ir a levantar, porque acaban de cometer su primera mentira en este momento. ¿Ok? Entonces, bueno, todos han pecado. Este juicio no es nada más para las personas, y esto impacta a las personas, porque dicen, no, los buenos o los que se consideran buenas personas, pues nunca han hecho esto. Algo que yo, por ejemplo, les hago es les digo, oye, si pusieras en una balanza tus obras buenas y malas, ¿cuál pesaría más? ¿Y qué creen que me dicen todos? Hay algunos muy orgullosos que sí te dicen las buenas, muy orgullosos, y ahí incluso eso te dice algo de ellos, ¿no? Pero bueno, ¿qué decíamos? Que aún nuestras mejores obras son, según Isaías 64, como trapos de inmundicia, o sea, no son buenas obras. Ahí podemos añadirle pasajes, pero con que ustedes tengan estos memorizados, ya tenemos. Todos los hombres han pecado, y esto merece un problema, merece más bien una consecuencia, que es por lo que vamos a ser juzgados, y es la condenación que nos traen estos pecados. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. ¿Ok? Ahí, si quieren en algún momento hablar un poquito sobre qué es el pecado es desobediencia de la ley. Eso está en Primera de Juan. No recuerdo ahorita bien el pasaje, pero es Primera de Juan, me parece, a ver, déjenme buscarlo, pero digamos que eso es la ley. Yo a veces me pongo a hablar un poquito de lo que es la ley, pero simplemente es esto: cuando algo está prohibido y nosotros lo hacemos, ¿ok? Entonces nosotros pecamos. Si algo no está prohibido y nosotros lo hacemos, es pecado. Pero en la Biblia, y entre más la conocemos, pues más se nos va como demandando acerca de esto, ¿verdad? Bueno, existe entonces una condenación, y aquí vamos a apelar precisamente a las personas con preguntas, ¿ok? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Okay? ¿Qué piensas acerca de que hayan pecados? Ay, pues es que todos pecamos, entonces nadie puede ir al cielo. ¿Ok? ¿Eso piensas? ¿Y qué ha hecho Dios por ti? No, pues no sé, vino y murió. Personas empiezan a hacer esto. Entonces, aquí es una parte buena en la que nosotros podemos ir haciendo preguntas. ¿Tú has pecado? No. A ver, ¿alguna vez has mentido? Ah, sí, pero mentiras piadosas, le llamamos pecado. ¿Alguna vez has hecho esto? Ah, pecado. Entonces, llevamos esa interacción de hacer preguntas, ¿sale? Entonces, después tenemos la parte de que hablamos acerca de qué tengo que hacer para ser salvo, ¿no?
¿qué va a contestar las personas cuando nosotros les preguntamos, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo si todos somos pecadores? ¿Qué responde la gente? ¿Que a quién alguna vez le ha tocado hablar con alguien así? ¿Nadie? ¿Qué responde la gente cuando le preguntamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Portarse bien, ¿qué más? Buenas obras, ¿qué más? Ir al templo, dar mi diezmo, escuchar al padre o al pastor, hacer, ok. Incluso en algunos contextos hablar en lenguas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice Efesios 2 y vamos a leer el 8 y el 9. Ahí nada más dice el 9, pero ¿quién me puede leer también el 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros le explicamos eso a las personas, pues se quedan como con esta desesperanza, ¿no? De pensar, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando nosotros hemos llegado a esto, digamos que la parte del intelecto apela a esto. Tú debes reconocer que eres un pecador. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. ¿Ok? Y le puedes preguntar esto. Podemos hacer como una pausita acá, ¿sale? Y le preguntas a la persona, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Y que ya vimos este pasaje, dice muerte. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia hacia Dios. ¿Has desobedecido a Dios? Entonces, ¿qué mereces? ¿Llegamos hasta aquí? ¿Sí? Todo es claro. ¿Ok? Muy bien. Quisiera decirles que esto se va a quedar hasta acá porque después vamos a ver precisamente la solución acerca de esto. Entonces, ahí ya tienen tal vez algunas cosas. Yo lo que les dejaría serían estos pasajes que vimos, ¿ok? Los que aparecían en la tablita, para hablar de la primera parte del intelecto, apelando a que entiendan, ¿ok?, que merecen esta condenación. Esta es probablemente la parte que puede ser muy larga o muy corta dependiendo de qué tan receptivas son las personas. ¿Sale? Me gustaría ya terminar nada más con esto. Toda conversación debe ser para edificar. Si en algún momento mi conversación ya no está edificando a las personas, no conviene continuar esa conversación. Mejor cortamos, y una manera de cortar que yo tengo es, bueno, ¿sabes qué? Mira, no podemos ponernos de acuerdo, pero te gustaría que ore por ti. Y yo oro por las personas. Muchos me dicen no, muchos me dicen que sí, y me dicen por tal. Y a veces eso como que les cambia un poquito la mente, pero no vale la pena pelear. Nunca yo he ganado a alguien con quien argumente, bueno, nunca ha ganado Dios a alguien a través de mi ministerio porque yo me ponga a pelear con las personas o debatir intelectualmente algo. ¿Ok? Ahora, ¿todo es intelecto o todo es completamente racional en cuanto al evangelio? No. Dice así, 1 Corintios 1 del 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos, y de hecho casi todas las personas hoy parecemos como griegos, buscan sabiduría, buscan conocimiento, buscan entender cómo se hizo el universo, cómo se hizo tal y tal, y quieren explicación de todo aunque no lo entiendan muchas personas. Dice ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ok? Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿al final es locura lo que predicamos? Sí. ¿Ok? Pero tenemos algo ahí, y contrarrestando la frase que vimos, ahí nada más un cachito de bibliografía que es de donde yo he sacado parte de este material, una opción muy buena también para estudiar si en algún momento quieren. Este material solamente lo tengo yo y se tendría que meter al seminario para que se los dieran, ¿verdad? Y yo no me sentiría bien. Pero, bueno, ahí estaba la parte, tengo que tener aquí la grabación para poder regresar, pero tenía una frase que quisiera que vieran acá, ¿ok? Ahí voy a comenzar a grabar de nuevo. Bueno, de hecho mejor no. Creo que se me va a borrar todo. No importa. El cristianismo fue predicado por ignorantes. ¿Se acuerdan que eran ignorantes todos? ¿Qué hacía Pedro, por ejemplo? Era del vulgo, era un pescador. O sea, era una persona sin educación. Predicado por ignorantes y creído por los eruditos, o sea, los más inteligentes. El hecho de que su institución es humanamente imposible, entonces esta religión es divina.
Si Dios hubiera utilizado las personas más inteligentes, podríamos decir, o sea, todo esto es la construcción de alguien muy inteligente que creó todas estas cosas para poder inventarse una religión. Sin embargo, Dios utilizó lo más vil y menospreciado, unos pescadores, y hoy hay doctores en teología que le creen a estos pescadores que después escribieron hasta un evangelio, ¿no? Entonces, en realidad vemos esto y es impresionante, ¿ok? Esto es ya nada más para ánimo en nosotros, ¿no? Al principio veíamos que las personas piensan que la época del cristianismo trajo ignorancia, pero aquí tenemos que no es así. O sea, el mensaje de Dios es intelectual, pero no es difícil. Dios utiliza a todas las personas que Él quiera. ¿Quién lo hace? Dios. Entonces, ¿es divino? Por supuesto que es divino, no puede quedarnos duda a nosotros. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar. Yo espero que haya sido de edificación. Es mucha información, hay clases completas de esto. Nosotros tomamos una clase de un mes acerca de evangelismo y ahorita lo vamos a hacer simplemente en algunas sesiones. Pero bueno, ojalá esto sirva. La mejor manera de empezar a hacer esto es estudiar y practicar. Entonces, si nosotros no practicamos esto que estamos enseñando, bueno, no vamos a poder hacerlo mucho, pero vamos aprendiendo, ¿sale? Entonces vamos a terminar nada más orando para poder terminar con este tiempo. Padre, Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, gracias porque nos permites entender, Señor, que tú eres Dios, Señor, de intelecto, Dios que nos puedes dar esta capacidad de poder predicar tu evangelio con denuedo, Señor. Ya no sabemos que esto es locura, Señor. Permítenos tener fe en esta locura, Señor, y predicar con esa misma locura a las personas, Señor, aún como seres racionales.